Buenos días, muchas gracias. ¿Se escucha así? No. Hola, hola. Ahora se escucha. Bueno, muchas gracias por venir tan temprano. Y nada, les voy a contar un poco este viaje en lápiz. Mm, Esto es hace unos años que me pidieron así también participar en un evento y me salió toda esta historia. En realidad tiene que ver con mi vida relacionada, o sea, me di cuenta de que toda mi vida va acompañada de un lápiz, ¿no? Y entonces por eso les voy a contar un poco de qué se trata esto de ir siempre con un lápiz encima. Eh, a ver si funciona. Sí, bueno, como este soy yo cuando nací, parece que nací era bastante gordito. Me sacó una monja porque nací a la madrugada y el doctor no estaba, entonces según mi mamá era así como bien, bien gordito, ¿no? Después me estilicé un poquito más y, y bueno, ahí está un poco ¿no? O sea, esa frase que dicen nació con un lápiz bajo el brazo, pues en mi caso es así, ¿no? Nací con un lápiz bajo el brazo. Em, Les quiero contar un poco, tuve bastante presión con esto de ser dibujante desde pequeñito en mi familia, ¿no? O sea, en mi casa mi mamá decía que yo cuando sea grande iba a ser famoso como Walt Disney, ¿no? O sea, eso yo lo escuchaba muy repetidamente. Eh, Estamos hablando ya hace muchos años, ¿no? Eh, entonces yo me daba cuenta que los dibujantes, ¿cómo nos damos cuenta que somos dibujantes? Nos pones en una mesa y empezamos a hacer dibujitos en servilletas, en manteles, o sea, eso ya dice, este tío le gusta dibujar. Entonces yo siempre hacía, hacía muchos dibujitos en servilletas, lo que me llamaba la atención era que después la gente o los amigos se los querían quedar, ¿no? Se quedaban con esos dibujitos, esos garabatos que hacía y decían la famosa frase, uy, esto cuando Gusti sea famoso como Gualdini va a valer una fortuna, ¿no? Entonces se los quedaban. Están todos arruinados a día de hoy con sus dibujitos en las servilletas. Entonces yo iba creciendo y siempre estaba esta cosa de que tenía que ser famoso, bueno, ser como Walt Disney y todas estas cosas. Y entonces yo estaba pensando que para ser famoso lo que se necesita es tener un agente, ¿no? O sea, si querés ser así como un actor tipo Brad Pitt o algo, pues necesitas tener un agente o dos o tres. Entonces yo dije, bueno, necesito un agente. Entonces encontré que mi mejor agente era mi mamá. Clarita, eh, ahí se las voy a mostrar. Clarita era la vendedora de unos perfumes, no sé si aquí existía, perfumes Avon, Avon llama Clean Clean. Mi mamá era la vendedora de Avon número 1 de Argentina. O sea, arrasaba. La invitaban a las convenciones, así le daban premios. Años más tarde mi mamá le salió una enfermedad que se llama la esclerosis múltiple y era como, eso marcó toda la familia, marcó bastante todo como este nuevo ser que se instaló en la familia que era la esclerosis múltiple. A Clarita le gustaba dibujar, ganó a los 17 años un concurso tipo Mi Sonrisa, ¿no? En la radio, una cosa así. Estudió conservatorio, piano, pero como digamos, estas familias de esa época dejó todo cuando se casó con mi papá, con Mauricio, dejó todo, o sea, que se dedicó a criar a sus hijos, que éramos dos. Entonces, esa es Clarita, la que yo elegí como agente. Entonces, les voy a explicar un poco cómo funciona una buena agente, porque para que ya que se van a buscar un agente, yo a los 22 años, eso, decidí que no quería vivir más en Argentina, quería irme a Estados Unidos, pero terminé viviendo en París. ¿Por qué París? Bueno, porque había un ilustrador que había triunfado en París y yo dije, si este ilustrador triunfó en París, yo también puedo triunfar. Esas cosas que uno se imagina, ¿no? La cuestión es que, no sé por qué no funciona este trasto, me vine a vivir uy, uy, a ver, me vine a vivir a Barcelona, bueno, me instalé en Barcelona y mi mamá
nunca iba a ningún lado sin mi papá, a ningún lado. Pero estaba preocupada por su hijo, estaba así, y se tomó un avión y vino a visitarme a Barcelona por primera vez sola, viajó sola. Yo la fui a buscar al aeropuerto y cuando volvíamos en el taxi, empieza mi mamá a hablarle al taxista y le dice, ¿usted sabe a quién está llevando en el taxi? Y el taxista, ya tienen que imaginarse un tipo película, ¿no? Uno le ve el espejo retrovisor, ve los ojos del taxista que se mueven así de forma nerviosa. Dice, no señora, ¿a quién? Dice, ¿cómo? Agusti, el mejor ilustrador del mundo. El taxista le siguió la corriente, ¿no? Dice, claro, sí, Gusti. Bueno, todo el viaje fue una odas a Gusti, que era el mejor dibujante del mundo. Mi mamá estaba feliz. Digo, guau, qué buena gente, ¿no? O sea, no deja ningún momento para no hacer su trabajo, ¿no? No, me estoy confundiendo. A ver. En otro viaje que yo voy a Argentina, voy a visitar a un amigo mío en la Patagonia y cuando vuelvo con el avión, se ve que, bueno, venía mi mamá al aeropuerto con mi papá a buscarme y había muchos periodistas. Entonces mi mamá les preguntó, si ustedes, le preguntó a los periodistas, dice, perdonen, ¿ustedes están esperando a Gusti? Entonces el periodista le dijo, Gusti, dice, ¿quién es Gusti? Y entonces mi mamá, evidentemente, dijo, ¿cómo? Es el mejor dibujante del mundo. No, señora, estamos esperando al vicepresidente de la Nación, no sé qué, bueno. Así trabaja una buena gente. Entonces ya tenemos todo, o sea, el objetivo, ser como Walt Disney, famoso, triunfar, y tengo una gente para conseguir eso, ¿no? Entonces vamos a ver, a analizar esta frase, el mejor dibujante del mundo. ¿Cómo conseguimos ser el mejor dibujante del mundo? Bueno, o cuál sería el secreto para ser el mejor dibujante del mundo. Si vamos a hablar aquí un poco así de Europa, una cosa muy importante que tienen que hacer los ilustradores si quieren ser los mejores del mundo es ir a la Feria del Libro de Bolonia. Bolonia, aquí en Italia, una feria muy, muy conocida. Entonces vas ahí, te presentas con tu carpeta, con tus ilusiones, con tus dibujos, y te encuentras con más dibujantes, dibujantas que están todas con sus carpetas y sus ilusiones, con ganas de triunfar. Me llamó la atención lo ordenado que era todo, ¿no? O sea, todas con unas carpetas increíbles, gigantes, ¿no? Que las abrían y adentro tenían un dibujito chiquito en un passepartout, giraban. Yo iba todo con, así se me caían las cosas, etcétera, ¿no? Hay una exposición que hacen en la Feria de Bolonia, o sea que te invitan a participar de todo el mundo y si tienes la suerte y eres seleccionado, estás en la selección de la exposición de Bolonia. Pero si no tienes la suerte y no estás seleccionado, tienes que ir a buscar luego tus dibujos atrás en una caseta así tipo feria, donde te devuelven los dibujos, ¿no? Y yo lo llamaba la cola de los humillados, ¿no? Porque somos los fracasados, los que no entramos en ese catálogo, en esa exposición. Y aparte todos a las puteadas, ¿no? Así como diciendo, mirá mi dibujo, mirá el que han elegido, no sé qué, bueno. Una cola de los humillados. Ahí empezás a aprender un poco que a veces de estas cosas se aprende, ¿no? O sea, de no estar siempre, que todo te vaya bien. Si no, no tomás conciencia de lo que es todo esto. ¿Qué más se necesita para ser el mejor dibujante del mundo? Algo muy importante que recomiendo aquí a todos los que se quieran dedicar a esto es ganar premios. Empezar a ganar premios. A mí me dieron, por ejemplo, ese premio que tengo ahí cuando era más jovencito, que es la Pomme d'Or, la manzana de oro de Bratislava. Yo no tenía ni idea de que existía eso, pero un día me llegó una carta que gané es un premio que le dan a 5 personas en todo el mundo y wow, ¿no? Manzana de oro. Para decirles una idea, los mismos dibujos que me dieron el premio los presenté en Bolonia y no me aceptaron, ¿no? O sea, que digo, para creerse o no creerse esto de los premios. Pero bueno. ¿Qué más? Vas ganando premios. Tienes agente, estás en Bolonia. Hay que empezar a publicar en muchos idiomas. Si querés ser el mejor del mundo, entonces empiezas a publicar, ¿no? Y cuando empiezas a publicar y ganas premios, hay un cambio con las editoriales, ¿no? Hay un trato diferente. Primero tienes que, bueno,
pedir permiso, conseguir que alguien te presente a fulanito y que te hable un rato, pero ya cuando empiezas a ganar premios y a publicar, te invitan a los cócteles esos que hacen en la feria, ¿no? Y dicen, mira, a las 2, pasate por el stand de esta editorial que vamos a hacer un pica pica, te presentan, te tratan con una manera así como, te hacen mal la pelota, ¿no? De alguna manera. Entonces empiezas a publicar en diferentes idiomas. Todos los que tú se te pueda ocurrir. Aquí hay alguna lista así de libros, en italiano, catalán, en japonés, yo qué sé. Lo estás consiguiendo, te estás acercando a ser el mejor dibujante del mundo porque te publican en todas partes, ganas premios, te invitan a los cócteles, te dicen, oye, tráenos algo, o sea, no tienes que ir pidiendo permiso para publicar nada, más bien te piden por favor que le lleves cosas. Es algo increíble esto. Entonces ya estoy muy cerca de conseguir ese sueño de ser el mejor dibujante del mundo, pero pasa algo que suele pasar en las historias estas. A medida que me acercaba al objetivo de mi vida, empiezo a darme cuenta que eso de ser el mejor dibujante del mundo no era lo que a mí me interesaba, ¿no? O sea, sí me interesaba ser dibujante, pero no el mejor del mundo, ¿no? Entonces, dibujante sí que me interesaba. ¿Qué se necesita para ser dibujante? Algo muy importante es la confianza, tener confianza, porque no es fácil al principio. Tú vas ahí con toda la ilusión y enseguida te pegan un par de bofetadas donde no, así de otra manera, fíjate en el otro. O sea, entonces tenerse confianza de que lo que uno hace está muy bien. Y luego tener paciencia. No es así que enseguida las cosas funcionan, hay que tener paciencia. Perseverar, paciencia, confianza y paciencia. Con esas dos herramientas vamos bien. Me di cuenta que ser dibujante no es que hago dibujos, es una manera de vivir. Los dibujantes, que somos dibujantes de verdad, nos reconocemos por eso. Porque tenemos una mirada, no sé, estamos todo el tiempo con libretitas dibujando, tenemos como un espíritu que nos posee y que yo lo defino así, ¿no? Que una es muy importante conectar con el corazón. O sea, ¿qué hay adentro, no? Luego, ese corazón lo conectamos, no sé si avanza esta cosa, a un USB y ya tenemos la conexión perfecta, ¿no? O sea, el dibujo es una herramienta que sirve para comunicar. Yo lo llamo así como que es el lápiz, es el abridor de ese corazón. También el lápiz, según como lo utilicé, puede ser una jaula, una prisión. Está lleno de ilustradores, de dibujantes presos de su propio estilo, de eso que ellos mismos se han generado, se han inventado algo y de ahí no pueden salir. O sea que a ver cómo usamos esa llave, ¿no? Ese lápiz, para mejor para abrir que para encerrar, ¿no? Entonces, no sé por dónde voy. Espera que me confundí acá. Ahí digo, mi vida dibujada. O sea, toda, fíjense, 2 manos. Como pueden ver, el estilo del dibujo es casi hiperrealista, ¿no? O sea, eso es algo que me costó mucho aprender, pero eso es algo que lo digo porque si sirve para comunicar, está bien. No es necesario, por eso esas preocupaciones que tienen la mayoría de que no sé dibujar, es una tontería. En el fondo, si tú puedes contar algo y se entiende, ya funciona. Más con los libros también, ¿no? Entonces, una cosa que yo digo siempre a los niños, no sé, es que un lápiz, todos tenemos lápices, ¿no? Y con un lápiz podemos escribir cualquier cosa. Bueno, tengo que ir a hacer la compra o también se puede hacer magia. ¿Cómo se dibuja la magia? Es una cosa que yo le pregunto a los niños y con esas rayitas, ¿no? Esas rayitas, no sé por qué, es algo que quizás alguien que estudie el cerebro humano puede... ¿Por qué nosotros identificamos que eso es algo, esas rayitas? Yo las llamo rayas mágicas, ¿no? A partir de que tenemos un lápiz y hacemos magia, se genera la magia. Si no, simplemente es un lápiz. Y pienso que se puede extrapolar a todas las cosas de la vida, ¿no? O sea, si usamos las cosas
de alguna manera con magia se genera la magia. Entonces, esto es un poco una mirada, digamos, que yo, por ejemplo, tengo sobre las cosas. Yo veo esa tetera y me salen personajes, o sea, no veo la tetera, veo personajes y cosas, o sea, estoy todo el tiempo así como viendo formas que en mi cerebro no sé por qué se transforman en personajes, en cosas. Cuando voy a dar charlas o clases, por ejemplo, esto es en Chiapas, en una comunidad indígena, eh, trabajo con los elementos que hay ahí. O sea, había poco papel, entonces vamos ahí a la selva y cogemos hojitas y hacemos collage. Todos los niños, por ejemplo, me hablaban de este personaje, este que tiene las orejas, que era un duende, que es muy travieso. A las mujeres cuando tienen hijos durante los 3 primeros meses no las dejan salir de casa porque si no el duende se los puede llevar, que es muy... La cuestión es que yo digo, ¿cómo es que todos los niños me dibujaban el mismo duende, no? O sea, como, es que este duende, se puede por tradición oral decir es un duende con orejas largas, no sé qué, pero es que todos lo dibujaban igual como si realmente... Y bueno, al final te lo terminas creyendo, ¿no? Entonces, ahí voy con eso de la vida dibujada, o sea, voy haciendo experiencias en mi vida y después terminan en una hoja, en un papel o en algún libro. No me invento nada, en realidad no tengo tanta imaginación. Esto, por ejemplo, es la portada de un libro que había hecho con Ricardo Alcántara que se llamaba El chamán de la tribu. Y es un niño que está pidiéndole permiso al árbol para subir. Y era algo que nosotros en la selva hicimos, ¿no? O sea, pedirle permiso al árbol. Entonces tiene una sonajita en la mano. La sonaja representa un vientre materno con semillitas adentro y ahí con eso cantas, ahí quemas algún incienso, aparece el colibrí, etcétera, etcétera. Tú ves en el dibujo eso, un niño ahí que está en un árbol, pero para mí es como que yo pongo ahí toda una intención. El que la quiera descubrir o el que es curioso quizás la descubre, pero como digamos, pongo todo eso, ¿no? En los dibujos. Estas son mis libretas, que para mí es lo más bonito, lo que más me gusta, es dibujar. Siempre, siempre me vais a ver con una libreta en la mano. Em, Desde que viajo con libretas, o sea, siempre digo que no viajo solo, siempre estoy acompañado, ¿no? Entonces dibujo todas las cosas que van pasando y luego, no sé, es como en vez de tener dinero en el banco, tengo libretas, ¿no? Que me sirven para luego, pues, no sé, hacer cosas. Aquí tengo este dibujo me llama la atención porque ¿esto qué es? ¿Una foto que se convierte en dibujo o es un dibujo que se convierte en una foto? Vivo en ese limbo entre la realidad y la fantasía. A veces reconozco que me cuesta estar con los pies en la tierra, ¿no? No sé dónde empieza la realidad y dónde se dibuja. Por favor, Javier, ¿puedes apagar el móvil? Alguna me tenía que hacer el Javi. Sí. Bueno, eso, dibujo las cosas que me pasan o lo que me pasa después termina dibujado, no sé, o sea, eh, la gente dice, ¿cómo te inventas las historias? Yo no sé inventar historias, o sea, no sé escribir en el sentido de una historia. Hago dibujos, les pongo un título y de ahí me invento la historia. Este podría ser el perro camaleón. Es un perro que se mimetiza con todo lo que le pasa, ¿no? Si aparece esa mariposa con esas manchas, pues él se vuelve con todas esas manchas. Y eso siento que es un poco lo que a mí me pasa. No sé con quién hablaba el otro día, que en el 2006, cuando fui a México, que me invitaron a estos seminarios importantes de literatura, ¿no? Así, todo el auditorio. Y la primera cosa que dije que yo no soy un gran lector. O sea, que me gusta, se generó un murmullo así, como diciendo, ¿qué hace este tío aquí diciendo eso, no? Que me van a asesinar. Y es la verdad. Pero después, no sé, 12 años más tarde volví ahí y le di la vuelta. Me dije, sí, yo soy un lector, pero de otra cosa. No solo hay que leer libros, se puede leer otras cosas, ¿no? Entonces yo leo otras cosas. Digo, con eso salgo más o menos bien parado, ¿no? Em, entonces, como les venía diciendo, a ver si funciona este traste. El lápiz hace magia. El lápiz sirve para hacer amigos, a pesar de que parece que como que no soy muy tímido, soy bastante tímido. Y el dibujo me sirve como para romper esa timidez y hablar, ¿no?
reconozco que una de las cosas que más me gusta de dibujar es que se hacen muchos amigos. Vas a un colegio y te esperan ahí todos los niños así súper, bueno, con una expectativa. Estoy en medio de una plaza en Ecuador y sería el típico guiri que me quieren vender algo, robar, lo que sea, no, pero me abro la libreta, me pongo a dibujar y termino tomando vino con todos los borrachos del parque, o me invitan a visitar una casa para que dibuje a la abuela. Digo, wow, qué bueno esto, ¿no? O sea, voy a un mercado y ya te miran porque la gente no está acostumbrada. No les gusta que les hagan fotos, pero dibujar es otra cosa. El dibujo tiene otro tiempo, ¿no? Que sea unos minutos. Y entonces es muy interesante usar el dibujo como una herramienta para hacer amigos. Estos son libretas, por ejemplo, estuve 2 años yendo todos los sábados a residencias de ancianos para dibujar a los ancianos. Lo llamé Historias sobre Ruedas. Lo dejé al final porque se iban muriendo casi todos y la verdad que ya me costaba, ¿no? Y descubrí que un poco que estar con los ancianos es como estar con los niños, ¿no? Que los niños no tienen problema en decirte, jaja, ese grano que tenés en la nariz, qué feo, no sé qué, ¿no? Ya después la gente más se cuida más de decir las cosas. Pero ya cuando estaba con los abuelos son un poco así, ¿no? Ya están en un punto donde les importa un pepino y te dicen lo que piensan. Entonces, en ese sentido también descubrí que había personas o abuelos así que físicamente estaban hechos polvos, pero espiritualmente estaban riquísimos, estaban pletóricos. Y gente que físicamente estaban muy bien, pero espiritualmente, cuando hablo espiritualmente, digo, no tenían nada, eran como cáscaras vacías, no habían generado nada en su vida. Es interesante ver eso, ¿no? Entonces dibujé y les preguntaba cosas. Al final se hicieron súper amigos míos. Cuando venían los familiares me dicen, ahí viene el gilipollas de mi hijo, no sé qué. No. Le pido que me traiga una cerveza y me trae no sé qué. Bueno, y te hablaban de esas cosas, ¿no? Muy interesante trabajar con los abuelos. O sea, porque a mí me pareció muy interesante, ves a una persona ahí que está con la mirada perdida en el horizonte y digo, wow, las cosas que debe tener para contar, ¿no? Y entonces eso, me gusta ese lado como medio periodístico. Después, bueno, con mis libretas he estado, yo qué sé, en la sierra, creo que era Sierra de Motrilo, no sé, trabajando, fui a dibujar a este pastor, es un pastor trashumante que trabaja con esta cabra endémica de esa zona, y me llamó la atención las manos gigantes que tenía. También nunca lo habían dibujado y me llevó, por supuesto, ahí donde están todas las cabras. Me entramos ahí, me dice, dibujame a esta, no sé qué, o sea, como si fuera un pintor de la corte, ¿no? Pero le dibujaba a las cabras, ¿no? Las hijas, bueno, era alucinante. Esto es en Chiapas, estuve un mes en Chiapas en una comunidad indígena celtal y este señor estaba todo el tiempo al lado mío y no hablaba. Él no es celtal, él es lacandón. Los lacandones en México tienen mala fama. Dicen que son agresivos, que te tiran dardos envenenados. Un día me invitó a visitar su comunidad, que estaba 1 hora, y quedamos a las 12 del mediodía en medio de la selva. Y apareció él con este amigo y me llevó a su comunidad. Entonces, claro, yo quería que me cuente cosas. Él me decía, no sé, no tengo nada para contar. Estuvo 2 horas hablando. Y una cosa que me llamó la atención que dijo es que ellos no le hacen mal a nadie, que ellos no le hacen daño a nadie. Porque una vez vino un señor y no me acuerdo qué les pidió y ellos le dijeron, lo sacaron a machetazos, ¿no? Como que lo mataron al señor. Pero el señor de golpe se rehizo, se volvió a la vida y era Dios. Y los castigó, ¿no? Por haberlos matado. Entonces, ellos, digamos, de una forma hablan el maya, ¿no? Son descendientes de los mayas y nunca se sabe bien qué pasó con el imperio maya, que desapareció. Bueno, entonces lo relacionan con eso, ¿no? Entonces dicen que a partir de esa experiencia ellos nunca le hacen mal a nadie porque cualquier persona puede ser Dios. Y que te digan eso en la selva a las 12 del mediodía es para llevárselo, ¿no? A mí me encantó. Después lo dibujé, se pusieron ahí su trajecito típico blanco, el pelo largo, ahí estábamos en buena comunión. Y le mostré el dibujo y le dije, ¿qué le parece? Y me dijo, no sé. Me encantó esa respuesta, ¿no? No sé. Bueno, cosas que
gracias al dibujo, ¿no? Si no fuera dibujante no hubiera habido esto. También me di cuenta que en realidad no son agresivos, tienen, si va un turista como yo ahí y me pongo a hablar con los niños y entonces los niños empiezan a hablar en español y entonces se olvidan su lengua, todo tiene un sentido, digamos, del por qué intentan mantener como preservar su cultura, su identidad, etcétera, ¿no? Eh, Estos son, bueno, me invitaron a un programa de televisión horrible en Colombia. A las 6 de la mañana estuve así como todo maquillado y a las 9 recién me tocó intervenir, o sea, me tuve que aguantar todo el programa hoy de estos así de noticias y un poco así showman. Entonces se llamaba El Café de la Mañana, entonces empecé a dibujar todas cosas del café, ¿no? De historias de café, cómic. No suelo dibujar cómic, pero cuando invento las historias hago cómics. Me gusta dibujar a la gente yendo a tomar café. Durante 2 años llevé a mi hijo al instituto y a la mañana me llevaba mi cuaderno y dibujaba. Y me di cuenta de la cantidad de gestos que hacemos para tomar un café. O sea, los dibujantes nos damos cuenta de, porque todos los días más o menos venía la misma gente. Entonces al final ya los conocías, ellos no sabían que yo los dibujaba. Entonces yo digo, hoy está nervioso fulanito, hoy está tranquilo, ¿no? Por las posturas corporales. Entonces toda esa mirada luego evidentemente se trasluce en los dibujos, ¿no? Digamos, y una cosa que hago es que, yo qué sé, de golpe te juntás en la mesa con 2 o 3 amigos y están hablando, empiezo a hacer como cómics y apunto cosas que me entran en el cerebro, que no tienen ningún sentido, pero que veo que es la cosa que registré, porque hay mucha gente que se ofende, se piensa que no le estoy prestando atención cuando estoy dibujando. Y yo le digo, te juro que estoy más concentrado que nunca. Cuando dibujo, estoy prestando más atención que si no estaría dibujando. Y bueno, entonces hago esas cosas. Tuve 2 años haciendo personas tomando café. O sea, no solo hay que viajar. Algo muy interesante que me di cuenta también con el lápiz es el poder de curación, de sanación que tiene el dibujo. Me llamaron, por ejemplo, una vez de Argentina, diciéndome que si le podía mandar un dibujo a una niña, Emilia, que tenía, no sé, 2 o 3 años, con síndrome de Down y que tenía leucemia. Y que se estaban, bueno, una leucemia de esas jodidas que no se sale, que hay 3 en el mundo, bueno, la tenía la niña esta. Entonces, yo le mandé este dibujo que dice, Emilia ya está bien. Podría haber escrito que te mejores, suerte, Emilia. No, yo hice una afirmación al universo diciendo, Emilia ya está bien. Digo, la mamá me va a acribillar a decir, ¿cómo te atreves a escribir eso? No sé. Pero yo sentí que, ya que hacemos estas cosas de pedir al universo, pidamos bien. Si yo digo, yo quiero que se manifiesta el querer, pero no se manifiesta la sanación. Y le hice ese dibujo, a partir de ahí empecé a tener una relación con esta familia y como viajaba mucho, así en feria del libro, cosas así, siempre aprovechaba como si en este momento diga, bueno, vamos en este minuto a poner un pensamiento, un rezo, llámenlo como quieran, para Emilia. Y entonces, y a veces lo grababa y le mandaba. Entonces iba poniendo frases, ¿no? Alegría, por ejemplo, vamos a desearle alegría, ¿sí? Emilia se curó. No digo que se curó por esto, pero se curó. Y ahora es preciosa, es una niña, bueno, mantenemos contacto. Entonces me di cuenta de eso, ¿no? De que el dibujo no es solo hacer dibujitos o ilustrar libros. El dibujo, según como lo uses, es una herramienta muy sagrada. Por lo menos en mi experiencia, ¿no? Con Malcolm, mi hijo, como tiene síndrome de Down, cada vez que le pasa una bronquitis o algo, los protocolos hospitalarios nos meten ahí, él lo lleva fatal, él no entiende por qué tiene que tener una aguja clavada aquí, el aire, cosas que para la mayoría de la gente sería algo muy simple, con él todo es complicado. Entonces yo lo que hago mucho, hago como, ¿cómo se dice esto, no? Como una psicomagia. Hago dibujos, por ejemplo, hago cómic, ¿no? Entonces pongo el caballero Malco contra el monstruo bronquitis. Si ese día no sale del hospital es que el monstruo ganó, no sé qué, y a la enfermera a la que tiene mala leche le pongo que es una bruja, y la que es buena la pongo como la princesa. O sea,
me escapo de la realidad con el dibujo. A veces lo dibujo a Malco, ahí hay que está ahí con el pijama. Es mi manera, digamos, de pasar esos días que se hacen interminables, a veces 2 semanas en un hospital ahí. Entonces, no diría que me vado de la realidad, transformo mi realidad. Y bueno, y funciona, ¿no? O sea, a mí me funciona. También el lápiz para mí tiene que hacer cosquillas. O sea, a mí los dibujos, a esta altura de mi vida, ya con las canas y todo eso, no me impresiona una cosa por su tecnicismo, por su no sé qué. A mí me tiene que cambiar la respiración, me tiene que, wow, ¿no? Eso es algo que no controlo, simplemente me pasa. Y no me pasa exactamente porque el dibujo sea técnicamente perfecto, sino que tiene que generar algo, me tiene que hacer cosquillas, ¿no? Me tiene que hacer reír, me tiene que hacer soñar. Esas son las cosas que yo espero cuando veo un dibujo que me genere todo esto, ¿no? Por eso le estoy muy agradecido al dibujo. Acá pongo, creo, o no sé, se quedó por ahí enganchado, que de pequeñito me gustaba dibujar y de grande me gustaba dibujar. Y entonces cuando dibujo en los libros, de alguna manera salen todas las cosas que me pasan a mí. Este es un libro que se llama Ernesto el León Hambriento, que me inventé el cuento. Una vez, así se me ocurrió, voy a montar una editorial, dije, así como Andrés. No pasé de la primera etapa, porque a mí me gustaba hacer esto, libretas de viaje. Todavía no estaba tan de moda los cuadernos de viaje. Entonces, en el estudio éramos unos cuantos ilustradores, dije, vamos a hacer una colección de libros para 3 años, el patito y la pelota, el patito y la patita, el patito y la palmera. Vendemos esos libros y con eso, con el dinero que ganamos, nos publicamos nuestros libros de viaje, dijimos. Me inventé una editorial llamada La Mosca, fui a Bolonia, me puse la tarjetita esa Manager Director, pedí un par de entrevistas, no tenía ni puñetera idea de nada de cómo era esto, y cada vez se reían, ¿no? O sea, pero así en un momento digo, no, en nuestra editorial queremos hacer álbum ilustrado, y había hecho un dibujo de un león, y dije, no, es una historia de un león que se va comiendo, o que quiere comerse animales. De tanto contar el cuento, me lo terminé inventando así, ¿no? En un momento dije, ya sé el final. Y bueno, ahí salió y en realidad es la historia del león que, claro, está por cazar y todo esto, y al final, cuando está por cazar la cebra, aparece la leona que le pega un grito y dice, Ernesto, te olvidaste de ir a buscar a los leoncitos al colegio, ¿no? Cosa que me había pasado, evidentemente, me había reñido por eso, porque me había olvidado. Uy, ostras. En Colombia un chico de una biblioteca me dijo, eso no es verdad, dice, los leones no van al colegio. Yo digo, ¿tú cómo sabes? Le digo, ¿le has preguntado a un león? Digo, si va al colegio o no va al colegio. Bueno, esa charla que se generan. Este es el elefante encadenado y un chicle que se me destruyó en la boca. Me di cuenta que un poco los padres, a pesar de todo el amor que tenemos por nuestros hijos, también les pasamos todos nuestros traumas, nuestras cosas, sin querer, forma parte, ¿no? Entonces, todo eso se manifiesta en el libro. No sé qué. Bueno, este es el dibujo me sirvió para poder sanar toda mi relación con mis hijos. O sea, yo digo que tengo un hijo con ojos verdes y uno con ojos marrones y ojos verdes. Los dibujo mucho, o los he dibujado mucho. Me sirvió como una herramienta de comunicación, ¿no? En todo sentido. Y dibujo todo el tiempo, no solo cuando tengo que, o sea, lo que yo no quiero es trabajar, o sea, a mí me gusta dibujar. Mi hijo en una época quiso jugar al rugby, que me gustaba el rugby porque es un deporte inclusivo, los gordos, las gordas son bien buscadas, juegan niños y niñas, tienen así como... Entonces, en el entrenamiento, cuando lo llevaba, pues yo dibujaba. O sea, siempre uso el dibujo para todo, ¿no? Y aprendo cosas. Eh, con mi hijo Malco, el dibujo pues resultó fundamental, ¿no? Para jugar. Agradezco mucho que Malco haya aparecido en mi vida porque me cambió absolutamente
el disco duro, ¿no? Es como me hicieron un reset y me di cuenta que los dibujantes somos muy afortunados porque un escultor, por ejemplo, si quiere hacer una obra, tiene que ir picando la piedra y está mucho tiempo hasta que sale eso. Nosotros los dibujantes ponemos el lápiz en el papel y conectamos directamente. No hay intermediario. La conexión se genera directamente, ¿no? Entonces, por eso me gusta tanto dibujar. Es algo que es al alcance de todos. No se necesita comprar. O sea, un papel y un lápiz, hasta en los lugares a veces más necesitados, se puede conseguir. Y con un poquito de imaginación te podés convertir en un montón de personajes, en diversas cosas, ¿no? Cualquier cosa sirve para poder contar, ¿no? O sea, hacer collage. Aquí, por ejemplo, puedo dibujar a mis padres, ¿no? O sea, mi padre, la verdad que no, en ningún momento, mi padre me llevaba a ver carreras de coches. Ese soy yo cuando era chiquito. Yo le tengo miedo a la velocidad, la verdad que no sé cambiar una bujía, pero me crié entre mecánicos. Pero, por ejemplo, una vez me pidieron hacer un cuento mudo, sin palabras, y dibujé a un esquimal que construye un coche y tenía el nombre de estos mecánicos amigos de mi papá. Yo no sabía, dije, un día me di cuenta, o sea, está todo adentro, ¿no? Me gusta mucho sentir que el dibujo sirve como una herramienta de inclusión, ¿no? O sea, los niños a veces me dicen, ¿cómo es que usted dibuja tan mal, no? Y yo les digo, gracias, muchas gracias, digo, tardé 30 años en dibujar así de mal. Y es algo que lo digo con los ilustradores, digo, es difícil dibujar muy bien, pero es difícil dibujar muy mal también. O sea, hacerlo mal, que digas, qué porquería, es difícil. Digo, hagan el intento. En los talleres que a veces doy vienen ilustradores buenísimos, me dice, por favor, Gusti, quiero salir de esta trampa y que no puedo hacer una cosa que me quede una porquería, quiero romper esto. Entonces, estos dibujitos, es muy difícil dibujar un niño con síndrome de Down, por ejemplo, porque está lleno de libros de niños con síndrome de Down, y yo como tengo el modelo en casa, es más fácil, ¿no? Pero estas cosas, ¿no? Parecen chinitos, gorditos, que hacen, ¿no? Hay algo más. Y eso es algo que para mí ilustrar no es solamente dibujar algo que se parezca, sino que hay que encontrar el alma de las cosas. Si hago un perro callejero, tengo que encontrar cuál es su alma de perro callejero. Si soy músico de jazz, no sé qué, esa cosa del alma, ¿no? Y con los personajes pasa lo mismo. Entonces, en estos dibujos los hago con líneas de colores, no porque es un capricho, porque queda bien. Lo hago porque tuve un sueño donde, llamémosle, el gran espíritu me habló y me dijo, ustedes los ilustradores son personas inclusivas porque dibujan con todos los colores, usan todos los colores, entonces son inclusivos. Usan lápices pequeñitos, lápices medianos, lápices viejos. Es verdad, ¿no? Usamos o sea, como una metáfora de la sociedad, usamos las cosas viejas que normalmente lo viejo se tira, pues no, nosotros lo usamos, cosas nuevas. Entonces por eso hago con todos colores, digamos. Tampoco voy a andar explicando eso, pero bueno, ya que está ahí lo cuento, ¿no? Y esto es una cosa también, ¿no? O sea, reivindicar un poco cómo se cuentan las cosas. O sea, estoy trabajando mucho, me llaman para que vaya a dar un taller de imagen, discapacidad, no sé qué, y al final termino con un dibujo preguntándole qué es eso, ¿no? Y si me dicen que es un niño en silla de ruedas, digo, pues no estuvo bien mi taller, no les pude hacer entender. Es un niño, es un niño. Si hago una casa, no me dicen, es una casa que le falta una ventana, o si es un árbol con una rama. Pues no sé por qué con las personas tenemos esa cosa de etiquetar, ¿no? Entonces, bueno, hacer esos ejercicios para que se incluyan estas cosas de manera natural. Por eso digo, bueno, ahí cuento lo del color, todo eso. Y jugar un poco, lo digo con los niños, lo digo con los adultos. O sea, las relaciones no es solo con los humanos, es con todo. A una mancha que te aparece ahí, de golpe, se te ocurren un montón de personajes, ¿no? O sea, por esas manchitas que había ahí.
Los colores, hay días que dices, tengo ganas de que se junten todos estos colores, tipo, vamos a una fiesta, o ese día dice, yo prefiero estar solo, o déjame con el azul que tenemos una buena... Generar esos diálogos, parece uno que está loco, pero es una locura linda, en el buen sentido, ¿no? Después uno hace cosas y no sabe por qué, pero para eso están los expertos en literatura infantil que dicen, el autor quiso contar esto, y yo digo, wow, qué interesante el autor, ¿eh? Aquí, por ejemplo, esto era La Bella Durmiente, el libro, y está lleno de clásicos de La Bella Durmiente. Digo, ¿qué puedo hacer para salir del estereotipo Disney de La Bella Durmiente? Entonces, bueno, me puse ahí, salieron estos personajes así, todos afilados. El autor, inspirado en el uso, cuando ella se pincha, interpretó todo esto, y yo digo, wow, ¿viste? Digo, qué increíble, ¿no? En mi caso no es así no soy muy cerebral, soy muy intuitivo, dibujo, después cuando me lo dicen, aprovecho, digo, sí, sí, fue todo un pensamiento que estuve ahí dándole vuelta, ¿no? El dibujo es comunicación, sirve para mandar mensajes y para recibir mensajes. O sea, nosotros con la asociación que tengo ahí que trabajamos, a veces es muy fácil por internet poner asociación que hay en Suecia y le mandamos, somos una asociación, queremos entrar en contacto. La otra es mandar una carta y ver si te contestan, ¿no? Como quien manda un mensaje en una botella y si recibís información, pues bienvenido. Se genera un contacto. Por eso le agradezco mucho al dibujo porque no pasa la diapositiva. Bueno, esta es una parte que llevo muchos años trabajar, entonces yo llamo familias con ruedas, familias paradas, la familia, es algo también que trabajo mucho, o sea, en el sentido de, muchas veces esto del dibujo, de la cosa plástica, se utiliza para que los padres se puedan tomar una hora un café o irse ahí, están hartos de los niños y te los enchufan así tipo guardería, y digo, nosotros no somos una guardería. Entonces, digo, que a los niños les encanta ver a sus padres que se manchan, ¿no? Porque, no, que no se manche el niño, mánchese usted primero, va a ver qué divertido que es. O sea, reivindico eso, ¿no? Que ya que lo hacemos, lo hagámoslo en familia, funciona muy bien. Me permite mirar a la gente sin complejos, sin miedo. La gente tiene mucho miedo con la discapacidad, de meter la pata, de no ser políticamente correcto, y es todo mucho más simple, muy natural, ¿no? A veces también darse cuenta que para dar visibilidad a algo, a veces es bueno tapar esa cosa, ¿no? O sea, no mostrar todo el desnudo que de golpe no tiene mucha gracia. A veces dejar un poco el misterio. Estos son una idea que creamos así muy gamberra de hacer, estos eran niños con autismo, con problemas graves, con desestructuración familiar, etcétera, y hicimos fotos de ellos y fuimos 30 ilustradores con ellos a pintar, y pintamos los rostros, y la idea era hacer una pegada de carteles ilegal en la ciudad, y que la gente iba a preguntar, ¿qué es esto? ¿No? O sea, evidentemente es fabuloso, pero y de ahí que lo deriven a una web, yo qué sé, bueno, la idea fue un trabajo, el trabajo fue precioso, no nos dieron permiso, o nos dijeron si hacen eso se van a meter en un problema, al final no nos animamos, ¿no? O sea que digo, tapar las cosas para dar visibilidad. Luego, el humor, reírse de las cosas. No hay que la discapacidad ponerla en un terreno así de compasión, pobrecito, sino a veces reírse, hacer bromas. Eso es dar, para mí, son las cosas que he aprendido, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso yo utilizo mucho el humor de cosas serias, ¿no? Como esto, por ejemplo, ¿no? Que si te portas mal te voy a quitar ese cromosoma. O sea, hay como que tener cojones para poner eso, porque sabes que alguno se va a ofender o no sé qué. Y a mí me encanta eso, ¿no? Me gusta mucho dibujar personas, no tanto ciudades. Alguna vez si tengo tiempo de gusto. A mí me gusta dibujar a la gente. Simplemente por el puro hecho de dibujarlo. Entonces cuando viajo, la verdad que dibujo gente, me llama la atención dibujar gente. También reivindico el fracasar a veces, una buena derrota. ¿Viste eso? Una goleada de Champions, de esas que te cuesta levantarte, pero se aprende, ¿no?
no nos enseñan a fracasar. Parece que hay que tener éxito. Y está bueno a veces una buena fracasada, ¿no? Un buen golpe. No digo que es obligatorio, pero digo que está bueno, que no pasa nada, que al contrario, te hace más fuerte luego, ¿no? Bueno, son esas cosas que hice, trabajé mucho con basura y bueno, ahí como les decía, siempre me gusta ir con mis libretas, entonces me permite conectar con la gente y dejar de ser así como un observador. Trabajé mucho con pájaros, o sea, no sé dónde está esto. Entonces, viajo mucho, los dibujos me permite, el dibujo permite ser como Dios, es decir, ese pájaro lo atrapó una trampa para zorros, a esa hembra de cóndor, y al otro día se murió. Yo le dibujé así su espíritu que sale volando, yo puedo hacer lo que quiero en el dibujo. Estas son las mujeres en una comunidad, no sé si se ve, quedó medio traspapelado. Las mujeres todas se daban vuelta, entonces las tengo todas dibujadas de espalda. No les gustaba que las dibuje de frente, entonces dibujar a tiempo de fotografía es súper interesante. El tiempo es algo que muchas veces no trabajamos mucho. No es lo mismo hacer un dibujo en 10 días, que en 10 horas, que en 10 minutos. ¿Cuál es tu tiempo para hacer las cosas y que te quedes satisfecho? Porque hay gente que se queja es que no tengo tiempo. Si le das mucho tiempo no saben qué hacer. Trabajar eso, ¿no? Este es el chamán. Tenía tantas plumas que necesitaría un día entero para pintarlo, pero lo tenés que hacer en 3 minutos. Mis cuadernos son interactivos. Los dejo que escriban, que dibujen a la gente. Bueno, voy cerrando. El dibujo son como plumas. Bueno, no sé por qué esto no funciona bien o tarda. Y después, por eso, todo lo que van viendo son dibujos que al final de todas estas experiencias se van manifestando, ¿no? O sea, la gente de las plumas las puede utilizar para poner en un jarrón y juntan polvo, o esa pluma te puede curar un cáncer. Depende cómo la quieras utilizar. El pájaro la utilizaba para volar. Tú la pones en un jarrón como un... Digo, entender el uso de las cosas. Te puedes beber agua porque tienes sed, o beber agua como realmente como una medicina. Yo muchas veces, mi gran medicina es tomar agua, pero le pongo intención al agua. Entonces muchas veces a los dibujantes digo, vamos a trabajar con el espíritu del agua. No tiene ninguna contraindicación. Pedimos al espíritu del agua que nos ayude y nos vean qué bien que funciona. Bueno, voy a ir terminando. Las águilas las conocí aquí en Cantabria, o sea, hace muchos años. Y en el 96, y me cambió la vida. Estoy muy, muy agradecido. No sé por qué no funciona este chisme, se quedó sin pila, me parece. Bueno, esto así para acabar, pero esta es una historia muy linda. Cuando nació mi hijo Malco, a pesar de que yo estaba hecho una mierda, porque no lo acepté al principio, dije, voy a tener que trabajar más. Los ilustradores, para ganarnos la vida, no sé ahora, pero más o menos lo que hacíamos era dibujar libros de texto para los colegios, porque hay tanto dibujo que al final te salían unos números. Pero yo hacía como 10 años que no hacía libro de texto, me había cansado. Y dije, tengo 2 hijos ahora, voy a tener que trabajar más, no sé qué. Abro el mail y me llega una editorial de las grandes de aquí que me ofrece hacer unos libros, unas ilustraciones para un libro de texto. Normalmente, como no me gusta, digo que no, o pido mucho dinero para que me digan que no, pongo todas las pegas para que me digan que no, pero ahí dije sí, lo hago, sí. No me pregunto ni cuánto me van a pagar, dije sí, sí, lo hago. Y me manda 3 cuentos. Y el primer cuento que me manda es de un indiecito que tiene que, para crecer, tiene que ir a rescatar un águila que tenía la pluma herida, ¿no? Yo me quedo así, digo, cuando lo leí se me puso la piel de gallina, digo, ¿cómo sabe esta señora que yo, o sea, trabajo con águilas, que voy con los indios? Digo, ¿cómo sabe, no? Entonces la llamo por teléfono, oye, que muchas gracias me encantó el cuentito. Digo, ¿cómo sabías que yo trabajo con pájaros, con indios? Me dice, no tenía ni idea, lo cogí al azar, tenía 50 cuentos, y ahí me di cuenta que el universo, por eso les digo, el águila era yo que estaba herido, que no aceptaba a mi hijo, ¿no?
y mi hijo era el indiecito que me venía a curar esa herida, ¿no? Entonces, digo, el dibujo por eso es sanador y funciona en muchos niveles, ¿no? Bueno, los animales, cuando vamos a dibujar animales, le digo a la gente, pídanle permiso al animal. Y el animal, en vez de ponerse de espalda, le va a mostrar un buen lado. Se ríen, jaja, ustedes pídanle permiso y van a ver cómo funciona. Son cosas de sentido común, ¿no? Y bueno, entonces vas así, cuando no tengo que dibujar me invento cómics divertidos. Tuve muchos años trabajando con un fotógrafo del National Geographic y nos íbamos al campo a dibujar, a las montañas, todo. Y la verdad que son experiencias increíbles. De ahí salen libros como este del Lince. Estuvimos en Sierra Morena, 15 días ahí durmiendo a la intemperie. Al Lince lo vi 3 segundos, pero no importa. Y después te inventás cuentos que quedan ahí muertos, la mayoría nunca ven la luz. Y por eso digo que el lápiz es sagrado. Bueno, todo es sagrado de alguna manera, ¿no? Estas son mis libretas. Hablo de la goma de borrar, que yo no utilizo goma de borrar. No, es un ser muy poderoso la goma de borrar. Una vez que la usás, ya no podés vuelta atrás, ¿no? Te borra lo que hay, ¿no? Entonces, usarlo con mucho criterio. En mi caso yo digo, bueno, aceptar el error, aceptar que uno se puede equivocar también, ¿no? Y esto es como, bueno, un agradecimiento al lápiz, porque el lápiz, fíjese si es sagrado, que cada vez que tú le sacas punta al lápiz, lo estás de alguna forma, se está muriendo el lápiz, para que tú puedas contar tu historia, ¿no? Le vas quitando la vida al lápiz para que, o sea, se entrega el lápiz para que tú cuentes algo. Por eso para mí es un ser tan especial, tan sagrado, ¿no? Entonces, magia, amigos, cosquillas, curar, reír, soñar. Esa era mi mamá. Y, bueno, me emociono por mi mamá. Sí que uno, si consigue hacer todo eso con el dibujo, es el mejor dibujante del mundo. Si hace que sus dibujos hagan cosquillas, hacen reír, hacen hacer amigos, eh, se hacen soñar. Entonces, sí que eres el mejor dibujante del mundo. Y bueno, muchas gracias.